días para un poco más de campaña electoral que tenemos por delante, elecciones generales, donde habrá muchos temas y seguramente la educación no ocupe el espacio que nos gustaría mucho. Seguro que están de acuerdo todos los que están conmigo en la mesa. Todos vosotros que demostréis también hoy interés por venir, por estar aquí en un día que no acompañaba mucho además, o sea que os lo agradezco especialmente. También tengo que dar las gracias antes de empezar a Paco Gómez Nadal, el compañero, y a todos los compañeros de la Vorágine por acogernos. Teníamos que elegir un sitio para empezar y sabíamos que aquí íbamos a estar como en casa y que nos iban a tratar bien. Lo dábamos por hecho y así está siendo. Además, bueno, tengo que dar las gracias. Empezamos por mi izquierda al consejero de Educación, a Ramón Ruiz, por acudir, por venir a acompañarnos. También a Jesús Aguayo. Estaba previsto en principio que el que se sentara a la mesa fuera José Ramón Merino, que es compañero de Jesús en STEC y que son miembros ambos, también Leticia, de la plataforma en defensa de la enseñanza pública. En este caso es Jesús, que pues, lo que deseamos en principio es que no sea nada y que cuanto antes José Ramón esté bien. Habíamos anunciado que iba a estar él, pero vamos, Jesús seguro que puede vender la postura perfectamente. Y tengo que también agradecer la presencia a muchos portavoces de colectivos sociales, de distintas asociaciones, de padres, de directores de colegio, por ejemplo, que he visto por ahí, también a los representantes políticos. Tenemos por aquí algunos de los portavoces en materia educativa, por ejemplo a Víctor Casal del PSOE, también a Verónica Ordóñez, seguro que alguno más, y si me he oído de ellos, que no se lo tomen como algo personal. Lo que os decía es eso, que a falta de un poco menos de un mes para que se celebren las elecciones generales, creemos que es fundamental que la educación ocupe ese lugar central que todos le damos en el debate político, y no para que se utilice de modo partidista, sino pues para que se hable de lo que hay que mejorar, de las cosas que creemos que son claramente mejorables. Además, hemos tenido una legislatura pasada muy movida y en este caso veremos a ver cómo se dan las cosas a partir de ese 20 de diciembre, donde pueden cambiar mucho también. El diario.es, con ese mismo objetivo, publicó hace unos días una revista monográfica, tenéis por ahí algunos ejemplares. Habla precisamente de eso, de la importancia de la educación, un sector que es clave, creo que estamos todos de acuerdo, para moldear la sociedad que queremos y también para modernizarnos, mientras además la educación y el sector educativo en general sobrevive en muchos casos con un maltrato institucional, incluso social. Me achaco también parte de culpa en cuanto a los medios de comunicación. A veces decimos que están las cosas peor, yo creo que habría que ser un poco más optimistas. La revista cuenta con voces expertas, asociaciones de padres, madres, estudiantes, profesores. Repasa además a través de 84 páginas reportajes, entrevistas, opiniones, todo el espectro de la comunidad educativa, desde la educación más temprana, desde los 2-3 años, hasta la propia universidad, pasando por la FP, por ejemplo, los bachilleratos. Lo que hace es presentar un poco, hoy vamos a presentar un poco esa revista, pero más que nada la utilizamos como excusa para tener este debate. Yo creo que es importante que nos sentemos todos a charlar y a comentar qué mitos, sobre todo, hay que desterrar sobre la educación pública, qué innovaciones pueden hacernos crecer y mejorar, y también hacer una radiografía de lo que estamos viviendo, de lo que está suponiendo la aplicación de esa LOMCE, de esa conocida como Ley Wert, que ha empezado a aplicarse ya en los colegios y en los institutos de nuestro país, además con un rechazo que creo que estamos también todos de acuerdo, que es prácticamente mayoritario. Incluso hoy mismo el consejero manifestaba que acudirá a una manifestación que convocada este sábado 28 en Santander, igual que en otras partes de España. Lo que he propuesto a los ponentes es que hagan una primera intervención, que den un poco su diagnóstico de la situación actual, que planteen también los retos y las cosas que a su juicio creen que hay que afrontar en los próximos años, y luego que respondan a una pregunta que era la que nos sirve para titular el debate, y es que si es posible un pacto por la educación pública. Así que a partir de ahí luego ya os damos paso a todos vosotros, a todos aquellos que quieren intervenir y que pueda aportar algo. La idea es buscar puntos en común y salir un poco del debate más partidista para intentar eso, iniciar un periodo de diálogo que puede ser importante para todos. Hemos decidido que empiece Jesús Aguayo, que es el último en llegar además, y era que no estaba previsto que acudiera a la mesa. A partir de ahí habla Leticia y cierra el consejero, si os parece. Bueno, pues nada, pues buenas tardes. Lo primero es agradecer al diario.es y a Vorágine esta invitación. Me sorprende y me gusta ver que haya tanta gente que esté preocupada por la actualidad educativa, ¿no?
parece que el debate público únicamente se circunscribe últimamente a los problemas territoriales del país y últimamente a acontecimientos desgraciados que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Y a veces parece que no hay espacio para hablar de otra cosa que no sea el asunto catalán y ahora el yihadismo, por ejemplo. Y entendemos que las elecciones del día 20 de diciembre, pues hombre, hay también otras cosas que de verdad nos preocupan como ciudadanos, en mi caso como profesor, pero aquí también veo padres, madres, veo alumnos, y bueno, pues yo estoy encantado de estar aquí, es la primera vez que vengo a una cosa de estas, y reiterar las gracias por habernos invitado. Voy a ser breve, pues como en principio parece que la cuestión fundamental es eso de si es posible o no es posible un acuerdo, un gran pacto escolar. Yo voy directamente al grano. Nos preocupa mi organización, yo pertenezco al STEC, el STEC a su vez forma parte de la Plataforma de Defensa de la Enseñanza Pública de Cantabria. Sí nos preocupa el que a veces se ha sacralizado en excesivo, pensamos, el tema de la estabilidad del sistema educativo, de la necesidad de acuerdos, de la necesidad de pactos. Y podemos pensar a veces que incluso no se entra al contenido de ello, y lo importante es que haya un pacto, se dice. En la anterior, no en la anterior legislatura, sino en la de Rodríguez Zapatero, siendo ministro el señor Gabilondo, ¿vale? Se estuvo al borde de un pacto desde un momento. Y a nosotros no nos gustaba aquel pacto. Y nosotros diremos, un acuerdo será bueno en función del contenido, no del acuerdo en sí. Es decir, per se, el que haya un acuerdo de estabilidad, pues hombre, si es perpetuarnos en el error, pues igual no es necesario el pacto y el acuerdo. Lo importante es el contenido de ello. Y eso es de lo que nos gustaría hablar. Y a veces, si no es posible un gran pacto general, nosotros sí estaríamos dispuestos como organización a hacer pequeños pactos parciales, ¿vale? Es verdad que otros países de nuestro entorno, como se dice ahora, han sido capaces de llegar a grandes acuerdos en materia educativa. Esa frase que tanto se dice de la educación es una cuestión de Estado, ¿no? Pues es verdad que hay países que lo han conseguido, ¿no? Si cruzamos los Pirineos, ahí tenemos nuestros vecinos franceses que ahí lo tienen desde hace mucho tiempo. Pero es verdad que los pactos a veces también forman parte de coyunturas históricas muy concretas, ¿no? En el caso francés, por ejemplo, al que a mí me gusta mirarme porque me parece que es un buen ejemplo, ellos desde hace más de un siglo tienen claro cuál es el modelo educativo. Ellos tienen claro además y se sienten muy orgullosos de su escuela, la escuela pública francesa. Es casi una seña de identidad nacional. Allí gobierne quien gobierne, nadie se plantea, por ejemplo, acabar con la enseñanza laica que tienen en ese país. Los referentes republicanos, además, dentro de lo que es la escuela, forman parte de esa ideología pedagógica, etc. Bien, ¿por qué? Porque ellos, una inmensa mayoría de los franceses, desde hace más de un siglo, tienen claro que las cosas tienen que ser así. En España lo tenemos claro. Pues ahora igual me voy a meter un poco en política. Parece que lo teníamos claro desde el año 78. Es decir, de los acuerdos de la transición para acá, en materia educativa, en aquel momento parece que todo el mundo, como una mayoría, tenía claro, por ejemplo, cosas que desde mi organización, y creo que la sociedad española desde hace años lo está cuestionando. Por ejemplo, desde hace 40 años se tiene claro que el sistema educativo en España tiene una doble red. Eso es una de nuestras señas de identidad. Tenemos una red pública y tenemos una red privada, y ambas se sostienen con fondos públicos, tanto la pública como la privada. La privada más que tiene un peso específico importante en nuestro país. Aproximadamente un 30% del alumnado acude a centros de titularidad privada. Es verdad que es un porcentaje menguante año a año, pero bueno, el peso específico del 30% es interesante o es importante. Eso desde el año 78 parece que está claro que el Estado tiene que sostener esos centros. Otro tema que parece que hasta ahora ha sido tabú y que desde el año 78 formaba parte de los consensos constitucionales era que la religión tenía que tener una presencia muy importante en nuestro currículum. Si echáis cuentas, un alumno desde infantil hasta el bachillerato, después de las matemáticas, la lengua y el idioma extranjero, el mayor volumen de horas de clase pues es la religión católica. Son señas de identidad de nuestro sistema educativo. Es decir, si a un extranjero le preguntas qué te llama la atención del sistema educativo español, es eso, que hay
una doble red sostenida con fondos públicos, que la red privada tiene un peso, un volumen importante, y que dentro de las materias curriculares la religión en España tiene un peso también muy considerable. En nuestra organización, y ya termino, pensamos que ese consenso del año 78 pues está agotado. Y pensamos que es necesario pactar cosas que no sean precisamente apuntalar eso que venimos arrastrando desde hace ya muchas décadas. Si el consenso, si el pacto educativo que ahora se plantea es seguir refrendando esas señas de identidad que a nosotros no nos gustan, va a ser difícil que al STEC le encuentren en ese pacto educativo. Vuelvo a la política. Yo soy de los que cree que eso de que últimamente se ha dado en llamar el régimen del 78, yo soy de los que piensa que está agotado. Yo pienso que el país necesita, no sé si una nueva constitución o reformar la constitución en profundidad en muchos asuntos. Antes hablábamos del asunto territorial, por ejemplo, pero también en el asunto educativo. Y dentro de esa nueva constitución o esa reforma de la constitución, desde luego, tendría que incluir estos asuntos que a nosotros nos parecen que deberían ser las nuevas señas de identidad del sistema educativo español. Superar la doble red y eliminar de nuestro sistema educativo la religión. Ya sé que lo que estoy planteando es muy ambicioso, ya sé que estamos hablando de un ámbito local, a mí me gusta pensar en global y actuar en local. ¿Eso significa que mi organización no va a estar en ninguna negociación en torno a un pacto educativo a nivel autonómico? No, nosotros exploraremos esa vía hasta donde dé de sí. Pero insisto, me lo dije al comienzo, a nosotros nos gustaría más acuerdos parciales, que no grandes pactos que sirvan para apuntalar o que partan del principio ese que he establecido, de que hay cosas que son intocables porque se vienen arrastrando así desde el año 78, que puede que en aquel momento histórico la coyuntura no había más remedio de que fuese de esa manera, pero las cosas en España han cambiado mucho y eso, desde nuestro punto de vista, en un gran acuerdo educativo a nivel nacional tendría que suponer, y lo digo ya por tercera vez, la superación de la doble red de centros sostenidos con fondos públicos y la desaparición o de la presencia tan abrumadora que en estos momentos tiene la religión católica en nuestros colegios. Bueno, me enrollo un poco. ¿A quién le toca? Bueno, pues me sumo al agradecimiento de Jesús porque da gusto ver que hay tanta gente implicada en este tema, que parece que somos siempre cuatro locos los que se nos oye, y pues ver el respaldo de la gente es importante, así que te felicito por la convocatoria y por el éxito que ha tenido. Nosotros, bueno, pues como federación sí que defendemos que pueda haber un pacto educativo, un poco lo que decía Jesús también, un pacto educativo con unos objetivos básicos y a partir de ahí empezar a trabajar. Además del tema de la religión que decía, de la red de la pública, creemos que tiene que ser imprescindible para la administración defender la escuela pública, eliminar los conciertos de la escuela concertada que segrega por sexos, por ejemplo. Para nosotros no puede haber un pacto educativo si no sale eso tiene que estar eliminado. Pedimos la gratuidad total de la enseñanza, tanto libros, material escolar, comedores, transportes. Todo eso forma parte del pacto educativo que desde mi federación defendemos. Las extraescolares, que tanto nos preocupan a las familias, también tienen que estar contempladas como gratuitas dentro del pacto educativo. Y bueno, pues que sea una escuela adaptada al modelo actual que vivimos ahora mismo. Una escuela alegre, no esto que venimos viendo en muchos colegios. Estos aulas que a veces entras y da pena verlos, hay que modernizarse y desde luego la escuela tiene que ser. No podemos pasar un pacto educativo manteniendo que no se cumplan las sustituciones antes de 10 días, todo eso tiene que cambiar, para nosotros es imprescindible. Vamos, escuchamos. Me pone deberes. Buenas tardes a todas y a todos. Yo también agradecer la invitación y también voy a ser breve porque me gusta más el diálogo de ida y vuelta que hablar mucho. Pero la pregunta era si era posible un pacto. No sé, yo creo que un pacto global es difícil.
Por eso, cuando hemos hablado aquí de avanzar, porque yo creo que lo que sí es importante es la colaboración entre los diferentes estamentos. Nosotros somos de los que creemos que educa a toda la comunidad educativa y que el papel de las familias y el papel del centro educativo, el papel de los profesores, tiene que salir al encuentro y que tiene que tener proyectos comunitarios para que sea realmente una educación valiosa. Y en ese sentido, pensamos que hay que avanzar hacia acuerdos, pero nosotros, como decía Jesús, aquí lo hemos planteado como posibles acuerdos de mínimo, porque nosotros somos conscientes que hay elementos que ahora mismo no va a aglutinar a toda la educación. Y por tanto, creo que debemos dar pasos hacia unos acuerdos, hacia tener unos referentes comunes, pero siendo realistas, creo que hay circunstancias que no va a hacer posible un pacto global. Entonces, vamos a ir avanzando. Estoy de acuerdo con Jesús en que lo importante es el contenido. ¿Para qué nos ponemos de acuerdo? ¿Para qué nos ponemos de acuerdo? No sé si el camino es que es más fácil empezar por aquello que realmente queremos. Hay cosas que todos estamos seguros que estamos de acuerdo y ese podría ser el núcleo del acuerdo, ¿no? Pero empezar poniéndonos de acuerdo, es decir, ¿qué función tiene hoy la educación? Porque ese sería un primer punto que estoy seguro que ya todo el mundo no tendría el mismo concepto de educación. Y sería primero. Segundo, nosotros queremos una educación de equidad, inclusiva, que no segregue, y eso, bueno, hay personas que piensan que hoy la escuela debe ser también competitiva, más preparada para una, como se ha visto en las últimas leyes, más mercantilista, para producir al mercado de trabajo, que para crear una identidad humana y un ciudadano responsable que sea capaz de actuar con unos determinados valores, competente profesionalmente, pero un ciudadano adecuado. Por tanto, se necesita para un acuerdo en para qué sirve la educación. Eso requiere que nos situemos en la educación en un determinado paradigma para actuar, incluso en una determinada desarrollo profesional docente, cómo entendemos la cultura docente, cómo entendemos la democratización en los centros educativos. Se ha perdido el valor de la comunidad y el consejo escolar y hoy hay una unidireccional en los centros. Tenemos que avanzar en la participación y todo esto son elementos que hay que discutir, hasta dónde estamos dispuestos a compartir, ¿no? Y luego está el hacer posible que eso se haga en un ambiente de dignidad y en un ambiente de medios. Pero yo creo que lo más importante es lo que Jesús planteaba al principio, es decir, qué contenido ponemos en esos acuerdos. Y yo en eso creo que podemos avanzar, cuanto más hablemos mejor, pero un ejemplo que es difícil llegar a acuerdos con el conjunto del Estado y el conjunto de la sociedad, es que hay gente que se siente satisfecha con la ley Wert, que es una ley recentralizadora, segregadora, antidemocrática y por tanto que ha quitado la participación a las familias y la participación a la comunidad educativa, que ha hecho un modelo educativo tecnocrático que nos ha devuelto 40 años para atrás, en vez de un modelo más crítico y práctico en el desarrollo profesional docente, pues, y hay gente que se siente cómoda. Por tanto, yo creo que es necesario hablar, el diálogo siempre es bueno, hay que llegar a acuerdos que sean beneficiosos para el alumnado, pero veo difícil un pacto global. Y por tanto nosotros, desde esa realidad, lo que hemos planteado en el Consejo Escolar y quisiéramos también hacerlo con los políticos es hasta dónde podemos llegar. Y si llegamos a un acuerdo de mínimos de 8 o 10 cosas que vienen bien para el aprendizaje de nuestros alumnos y para hacerles mejores ciudadanos, pues ahí nos encontraremos. Esta es un poco la idea. El resumen sería de todos sí con matices, ¿no? Todos tenéis vuestro... Me llama la atención que ninguno ha hablado del presupuesto, es decir, de la parte económica. Bueno, Leticia sí que habla de la gratuidad de la escuela pública, entiendo que la gratuidad necesita recursos. Con una situación como la actual, con una situación de recursos limitados, se puede hacer también, se puede llegar también a acuerdos y se puede avanzar en este sentido. ¿Qué opináis?
Yo creo que se necesitan recursos, pero hay un momento, yo creo nuestro partido propone llegar a un 7% y llegar cerca a un 5% del PIB, pero yo creo que hay un momento que teniendo un techo de gasto suficientemente para hacer lo que decíamos, hacer una educación de dignidad, el incrementar el dinero a veces no genera más calidad. Creo que hay que tener un presupuesto suficiente, pero creo que hay otros elementos que una vez que hay un techo de gasto holgado y suficiente, hay que poner otros elementos para que la calidad suba más que acumular dinero. Eso es lo que pienso. Sí, bueno, y también están las prioridades. Es decir, la política es el arte de distribuir unos recursos limitados. Y bueno, vimos como en la anterior legislatura pues tomaban decisiones sorprendentes. En un contexto de recorte y disminución del gasto público nos encontrábamos que se destinaban igual 2 millones de euros a poner en marcha un programa de becas. De becas no de becas a las familias, sino de en lugar de tener profesorado en las aulas, tener a un becario, por ejemplo. Nosotros estábamos radicalmente contra de eso. O nos encontrábamos, por ejemplo, que a lo largo de 4 años de este, ¿cómo está llamando? Cuatrienio negro, bueno, pues en la formación profesional los conciertos han aumentado un 31%, por ejemplo. Claro, son situaciones que son chocantes. Un contexto tan restrictivo en el que cada vez se ha ido destinando, y desde el año 2000 los presupuestos del 11, del 12 y del 13 se perdieron 14 puntos, me parece, más o menos, la cantidad de dinero que manejaba la Consejería de Educación. En ese contexto tan duro de restricciones, de austeridad, como se dice ahora, ¿verdad? Te encontrabas que sí había dinero para según qué cosas. Eso por un lado, ¿no? Por ejemplo, al profesorado de secundaria en concreto, y ha supuesto el incremento de las horas lectivas, de cerrar, vaya, los horarios, lo que es lectivo, que no se entiende porque aquí no solamente hay profesores. Todos trabajamos 37 horas y media a la semana, pero lo que son clases en secundaria se ha pasado de cerrar a 18 horas nuestros horarios a cerrarlos a 20, 21. Eso es, en la práctica supone que los tiempos que había para coordinar, para juntarme con el compañero, para reflexionar a ver qué es lo que estoy haciendo en clase y cómo lo estoy haciendo, se ha visto muy mermado. Y eso se ha dado además en un contexto en el que las plantillas de los institutos se han planificado de muy mala manera. Quizás sea necesario planificar otra vez las plantillas de los institutos, pero reducir, y eso no sería tampoco económicamente excesivamente caro, reducir otra vez los horarios lectivos del profesorado de las 20-21 bajar otra vez a 18 horas. Es decir, que a veces no todo es cuestión de presupuesto, sino de racionalizar el dinero que se tiene en estos momentos, ¿no? Y bueno, irán saliendo más cosas, ¿no? Pues sí, eso, marcar prioridades, un poco lo que decía Jesús. Hemos visto cómo aumentan los conciertos, cómo sacan unas becas VIP de debajo de la manga, mientras se nos quitan becas de comedor, se nos disminuye el dinero para las becas de libros, se nos quitan las becas para los transportes en la zona rural, y las familias no podemos permitir seguir cargando con un dinero y un coste excesivo por la mala gestión de la administración. Entonces es el momento de que se marquen unas prioridades y saber qué es necesario y qué no es necesario ahora mismo. ¿Cuáles son las prioridades de la consejería? No, yo lo que quería decir, estoy de acuerdo, o sea, pero que no, estamos hablando de medidas concretas, ¿no? Un área de profesorado, pero claro, lo que no pensemos que la gente cuando actúa lo hace de ciega. Todas las medidas que tú has dicho y alguna más es porque tienen una determinada misión de la educación. ¿Para qué sirve la educación? El hecho de que haya más horas lectivas, haya menos espacio de coordinación, lleva a que el profesorado se aísla, no se relaciona, no contrasta. Se pone más formación a distancia para que puedan garantizar los diseños, pero no hay debate. No hay proyectos comunes. Hay poca reflexión incluso en el propio departamento porque no da tiempo. Eso es intencionado. Es que nos lleva a un determinado modelo de educación y un determinado modelo de profesor que se traslada. El hecho de otras medidas es lo mismo. Es porque
porque por eso yo decía que cuando hablemos del pacto o del posible acuerdo, es decir, porque luego en cascada tiene que haber una determinada visión de la educación, tiene que haber qué formación de profesorado hay, qué cultura profesional, cómo se organizan los centros. Es grave todo lo que está diciendo en todo esto, pero es también muy grave el hecho de que el director se haya convertido en un jefe de personal que puede seleccionar a interinos porque se lo da la ley y que resulta que no es elegido por el Consejo Escolar, que ha permitido ser el órgano máximo de los centros. Eso lleva a una determinada visión educativa. Y luego está ya así las medidas más económicas, más de libros. Pero es muy importante no perder de vista la visión global. ¿A qué sirve el sistema educativo y para qué sirve? ¿No? Y entonces, en función de eso, se van tomando decisiones. Yo no creo que, yo se lo decía a una compañera el otro día en el Parlamento, los diseñadores de la LOMCE son perversos, pero no tontos. Entonces han legislado inteligentemente para lo que querían legislar. Y entonces esto es lo primero que tenemos que poner encima de la mesa para hablar de impacto. Y quizá, pues, bueno, todas esas medidas que estamos diciendo corresponden a una determinada visión. Quizá no hay que hablar no solo de las medidas, sino de ir elevándolas, ¿no? ¿Dónde está realmente el problema? Por ejemplo, de la religión, nos han metido en un debate, o sea, fíjate que debate no lo han sacado, es que le han hecho que vale la nota. ¿Qué pasa? Que alumnos que no han estado en la religión ni en primaria ni en secundaria se apuntan en primero de bachillerato a religión, asustando a las familias, e incluso a algunas familias que dicen, no, hombre, ¿cómo te vas a apuntar? Si me apunto porque tengo un 9 o un 10 asegurado para la nota de la FAO. Claro, esto... Un rebrote de vocaciones. Marcar prioridades, por ejemplo, uno de los caballos de batalla que mi federación ha luchado durante mucho tiempo es el aula de 2 años. Hemos visto como 2 años atrás se han desmantelado brutalmente y este año, me imagino que no lo haya pagado el consejero de su dinero. Ya volvemos a tener aulas de 2 años. ¿Que hay cosas que mejorar? Pues por supuesto, pero se ha marcado ahí cuál es la prioridad, ¿no? Atender esas aulas. Entonces, lo mismo que ahora se está sacando para esto, hay muchas cosas que se pueden hacer. Esos acuerdos de mínimos, ¿por dónde irían desde tu punto de vista, Ramón? Bueno, no, los acuerdos mínimos en lo que estamos diciendo aquí, bueno, Jesús, Bueno, llevas una menos, llevas una menos. Este verano, cuando se presenta la administración, se abordan algunos asuntos que nosotros valoramos positivamente. En este verano, por ejemplo, se acuerda otra vez que la presencia de las docentes, os lo digo en femenino porque básicamente son maestras, ¿vale? La presencia de las docentes se recupera a tiempo completo en las aulas de 2 años. Pareció que era un buen acuerdo, una cuestión parcial, pero bueno, casi era un banderín de enganche porque en su momento fue uno de los recortes que más repercusión tuvo y que la sociedad de Cantabria pues más nos enfadamos con ello. Otro asunto que nos parecía importante es la situación laboral en la que se encuentra, por ejemplo, el profesorado interino, con contratos de tercio de jornada, es decir, con una dedicación exclusiva, vamos, hay que decirlo, cobrando 600 y pico euros, con toda la responsabilidad que se pone ser tutor, por ejemplo. Esos contratos de tiempo de un tercio de jornada pues se han eliminado también, fue otro de los acuerdos del verano. Es decir, hay cuestiones que hemos ido abordando paso a paso y tenemos muchas, porque al final, por lo menos desde el punto de vista ya estrictamente laboral, mi organización, el planteamiento que hace, y yo creo que eso es común al resto de compañeros de otras organizaciones sindicales que estamos en la Junta de Personal Docente, es recuperar la situación anterior que había a este cuatrienio negro. Y por ejemplo, a nivel estatal, esperamos del gobierno que surja de las urnas del 20 de noviembre, por ejemplo, que elimine el famoso aquel Real Decreto de, a ver si lo digo bien, lo tengo apuntado, de racionalización del gasto público del ámbito educativo, del cual derivaban un montón de recortes. Las sustituciones que antes apuntaba Leticia. El hecho de que ese decreto establezca que a partir del 10º día lectivo, es decir, 2 semanas, es cuando un profesor que causa baja por el motivo que sea sustituido, el perjuicio que eso supone en el funcionamiento
funcionamiento de colegios e institutos es tremendo. Y esperamos que el tema de las sustituciones, que ya en Cantabria, yo la sensación que tengo, la percepción que estamos teniendo en el sindicato es que ya no lo estáis respetando, estáis fuera de norma, ¿vale? Que no actuéis fuera de norma, sino que el nuevo gobierno de la nación derogue ese Real Decreto para que todas las comunidades autónomas puedan actuar conforme a norma, y al día siguiente de que un profesor cause baja por el motivo que sea, maestro o maestra, profesor o profesora, pues tenga inmediatamente su sustituto, porque no hace falta ser docente para que tener en la cabeza lo que supone para un colegio o para un instituto el que durante 10 días lectivos tenemos que estar pasando por ahí distintas personas a realizar una sustitución, a realizar una guardia. Bueno, estás allí, haces lo que buenamente puedes, pero tú no eres ni el profesor de esa asignatura ni el tutor de esos niños y niñas. Y eso, por ejemplo, es una de las cosas que en el famoso Real Decreto de 14/2012, repito, de racionalización del gasto público en el ámbito de educación. Ese es el que habría que derogar, porque buena parte de los recortes que ahora estamos padeciendo vienen de ahí. Y es verdad que nosotros tenemos que a las administraciones educativas regionales, y en este caso a la Consejería de Educación, nosotros lo que le pedimos es que sortee la norma de la manera mejor posible para que los aspectos más duros de la misma no se nos apliquen a rajatabla. Y el tema de sustituciones, no sé si lo que he dicho al final, habrá alguien que vaya y te denuncie por prevaricación, no te preocupes, ya te pongo puesto. No, pero sí es un problema, y bueno, pues serían pequeños pasos y grandes pasos a la vez para ir mejorando la práctica. No, bueno, mira, bueno, agradezco lo que han dicho, que hemos mejorado, eso siempre hay que aprovechar a decirlo, que no siempre se dice, pero bueno, volviendo a lo que me habéis dicho, prioridades, una vez que hay un gasto público adecuado, que hay el profesorado que debe existir, tampoco más, que debe existir con infraestructuras adecuadas, yo creo que las prioridades deben ser, a mí, ¿no? Es decir, pues, atender a todos, ¿no? Atender a todos por igual desde el primer momento. Atención a la diversidad, que creo que se ha roto con la LOMCE. Se ha roto con la LOMCE y se ha visto que sutilmente ha habido segregaciones, desde los exámenes de tercero de primaria ya pone un elemento segregador, pero luego así sucesivamente, hasta las matemáticas aplicadas y académicas, hasta la formación profesional básica o los planes de mejora, han sido elementos que lo que van haciendo es canalizando al alumnado hacia donde piensan que deben ir unos y hacia donde piensan que deben ir otros. Por lo tanto, para nosotros, la atención a la diversidad y dar oportunidad a todos, aunque sea de diferente medida, es una prioridad. Lo hicimos antes e intentamos hacerlo ahora, aunque evidentemente hay que mejorar un poco más los recursos. Otra cosa es la atención al alumnado en edades tempranas, una atención educativa, porque ahí hay un elemento de igualdad de oportunidades muy importante, y sobre todo en las zonas rurales que tienen menos posibilidades. Es otro elemento. Luego hay que hacer el desarrollo profesional docente, que haya una cultura profesional docente adecuada. Y aquí ahí veo compañeros de secundaria y me voy a meter en un jardín, pero lo voy a decir. En la cultura profesional docente en los maestros está más trabajada y más sentida que en secundaria. Y tiene que haber una cultura profesional docente en el conjunto del sistema educativo. Y luego tiene que haber mayor libertad a los profesionales. O sea, los profesionales de educación, la LOMCE, lo que les ha convertido otra vez es en algo que habíamos superado, en técnicos. Son aplicadores. Cuando un profesional docente es una persona, un intelectual que tiene unos chavales delante, un contexto y un currículum y trabaja. Y el currículum le han vuelto a cerrar. Y cuando ahora mismo dicen que se puede uno hacerlo en primaria nivel a nivel en vez de ciclos, cuando ahora dicen que hay que hacer sociales y naturales, es para evitar que haya proyectos interdisciplinares, para que el profesional docente pueda ser más dueño de su aula y del currículum, y que sea mucha mayor fragmentación curricular, que nos lleva a no tener relaciones entre los elementos de la sociedad, y por ahí vamos. Entonces sería
financiación suficiente, atención a la diversidad, igualdad cuanto antes, y luego un desarrollo profesional docente que le convierta al docente en un auténtico intelectual en su aula con libertad para actuar, dentro de los límites. Eso es lo que vemos. ¿Compartir prioridades? Yo empiezo a preocuparme porque coincide bastante con no, porque la conclusión a la que lleva el discurso del consejero es que la actual ley educativa hay que derogarla. Claro, ya sé que eso va en contra de ese discurso general de la estabilidad. Bueno, otro cambio. ¿Por qué perpetuarnos en el error? Lo decía al comienzo de mi exposición. Es decir, la actual ley educativa, la 11, hay que derogarla porque yo no lo voy a repetir, lo has explicado muy bien. Porque en la práctica, por ejemplo, los famosos estándares evaluables, es que lleva un momento en que es que del margen de actuación que le queda al profesional de la enseñanza es ninguno. Te dicen con todo detalle qué tiene que saber el alumno, cómo le tienes que evaluar, y eso no es un planteamiento más moderno de la educación, es tremendo. Pero bueno, en la práctica, digo, volvemos a la política, hay que derogar la ley y hay que sustituirla por otra. Y bueno, pues aunque podamos compartir el discurso, luego a la hora de las concreciones es seguramente donde vamos a tener puntos de fricción importantes. Sí, en este sentido hay que recordar que las leyes aprobadas en gobiernos socialistas, o sea, yo creo que tampoco ha habido tanto cambio, eso también es un mantra, dice, otra ley, porque ha habido a veces simplemente cambios y la arquitectura no ha cambiado, pero las leyes en gobiernos socialistas han contado siempre con el consenso de los demás grupos parlamentarios, menos el PP y una vez el Partido Canario. Y sin embargo, las leyes, tanto la LOFE como la LONCE ahora, se ha quedado el Partido Popular solo. O sea que eso demuestra la falta de diálogo y de consenso que ha habido en unas leyes respecto a otras. O sea, es que, por eso digo que era muy difícil poner un acuerdo global, porque se ha demostrado que hay, en los mismos partidos políticos, hay una claridad tremenda entre lo que propone un partido y lo que pone el resto de partidos. Que luego, cuando empiezan a concretar, ya habrá diferencias. Pero en principio eso lo ven mal. Tengo que precisar que había invitado también un portavoz del Partido Popular que ha declinado la invitación, que podía haber defendido la razón, quiero decir, que tenía las puertas abiertas y ya estaba así. Han preferido no venirlo, solamente lo digo para que veáis que la pluralidad ante todo. Desde la FAPA. Yo quería lo que decía Jesús, sí, hay que derogar la LONCE, hay que cambiarla por otra, pero hay que cambiarla por otra consensuada con toda la comunidad educativa y que venga para quedarse. Es decir, no una ley que cada 4 años, dependiendo del color del gobierno que nos toque, andemos cambiando, porque al final es un despropósito. Es decir, tiene que ser una ley consensuada por toda la comunidad educativa y que luego se puedan ir haciendo pues, cambios a medida que se necesiten, ¿no? Pero las bases tienen que estar fijadas independientemente que nos toque rojo, azul o verde. No, yo diría que hay intentos en que vuestras respectivas organizaciones están de acuerdo con esto. O sea, el Foro de Sevilla está intentando un pacto por la educación en el que se encuentran la FAPA, CEAPA, STEC, y ahora mismo, a partir de ese documento del Foro de Sevilla, el IES de los Ríos de Madrid, etcétera, ha hecho una foto en la que estáis CEAPA, STEC, todo y tal. Que documentos hay que sentirse cómodos y aportar, ¿no? O sea, yo lo que creo es que lo importante es lo que yo pensaba antes, es decir, ¿para qué nos vamos a poner de acuerdo? ¿Para qué nos vamos a poner de acuerdo? Estando de acuerdo en que el contenido es lo importante, voy a poner un par de cosas más sobre la mesa y si os parece damos luego paso al que quiere intervenir. Hablabais todos de la evaluación, a veces nos tiramos el informe PISA a la cara. ¿Creéis que debemos olvidarnos un poco de los resultados puros y duros, de algo tan frío como los datos y intentar avanzar hacia una educación más inclusiva, decía el consejero, más centrada en la atención a la diversidad? Hombre, de PISA se podría hacer un debate entero. Otra tertulia. No, hombre, PISA tiene una gran virtud, ¿cuál? Que puede dar titulares deportivos. Vamos los primeros, vamos los quintos, hemos subido, hemos bajado, pues lo mismo que hablamos de fútbol, pues hablamos de educación. Y siguiendo con los titulares deportivos,
hombre, esa mala posición que tiene esos rankings que se establecen en PISA en el sistema educativo español, si lo traduces a una final de 100 metros lisos, hombre, Usain Bolt, pues queda muy bien, pero aunque yo he quedado el quinto o el sexto, estoy a décimas de segundo de los que van delante mío. Es decir, que la situación, admitiendo eso de barco como animal acuático, vamos a admitir que PISA es un buen sistema de medición, que hay muchísima gente que se lo cuestiona. Aún así, admitiendo eso, las diferencias que hay en el grupo de países en el que se encuentra el nuestro son muy pequeños. Y también después hay que ver no la foto en un momento concreto, sino la evolución a lo largo del tiempo. Es decir, España puede competir con otros países que erradicaron, por ejemplo, el analfabetismo hace más de un siglo. Pues hombre, es que ya nos lleva mucha ventaja de por sí. Hay que ver el progreso que ha habido en los últimos años. Y luego también es verdad, joder, que es que las pruebas de PISA, hay algunos países que han convertido el asunto de PISA en una cuestión de prestigio nacional. Y de hecho ahora la irrupción, sobre todo de los países asiáticos en concreto, tiene mucho que ver con un auténtico entrenamiento de los alumnos para sacar una buena nota en PISA, y eso da prestigio a Hong Kong, a Corea, a Malasia, a todos los países que están ahora emergiendo. Lo hay que ver en esos sistemas educativos también, de entrada, por ejemplo, el grado de felicidad, es difícil de medir, que tienen los, ¿no? Vemos, por ejemplo, los índices de malestar escolar, de suicidios entre niños y adolescentes, etcétera, en esos países. ¿Es todo culpa del sistema educativo? Evidentemente no, pero algo mal se estará haciendo allí cuando los chavales se encuentran tan a disgusto con su sistema. Luego sí sacan unas notas muy buenas en PISA. Es decir que, joder, habría que reflexionar mucho en torno a ese sistema de medición que tanto gusta a los periodistas, porque te permite hacer un titular estupendo, decir si subimos y si bajamos, y termino. Y a veces sí me da la sensación que también la propia administración, desde el punto de vista político, no hay ministro que no se resista a intentar también mejorar y salir mejor en esos rankings y decir, mira, yo después de 4 años he subido 2 o 3 puestos en la clasificación, ¿no? Ya estoy en la Champions, no, es que no sé qué pensará la administración de ello. Yo lo que veo es, coincido casi al 100%. Vaya. Pero vamos a ver, el problema de PISA ahora es que se ha convertido en una herramienta. Casi todos los ciudadanos hablan de PISA, cualquiera. O sea, en esto sí que hablan de PISA como hablan de la liga casi. Y claro, no hay administración que ahora se retire de PISA. Porque retirarse de PISA significa que piensan que te retiras porque hay malos resultados y no quieres medirte. Porque hay críticas feroces sobre PISA, como algunas las has dicho tú. El tipo de pruebas, etc. Que se hace, y esto hay que echar la culpa a los medios, aunque estemos en un medio, hacen restricciones de un estudio de 2 o 3 tomos, hacen un titular, cuando tenían que llegar, porque lo que bueno que puede tener PISA es cuando se va analizando, primero que hablan de 3 competencias nada más, ¿sí? De 3 o 4 competencias, lo sumo, cuando estoy seguro que muchos de los que estamos aquí pensamos que la educación es más integral y que hacer una persona también sensible es importante, y no se miden esas 3, por tanto se quedan parte del currículum sin evaluar. Pero bueno, dicho sobre esas 3, lo importante es medir ítem a ítem qué ocurre con nuestros alumnos en ese ítem. Y lo que ocurre es que tenemos que mejorar quizá las metodologías, porque somos buenos en comprender el problema, incluso en explicarle, pero somos bastante deficientes en aplicarle en otros contextos, y en hacer inferencias. Por tanto, a ver si estamos haciendo un método educativo muy medido en el conocimiento, en recepción para aprobar simplemente, ¿no? Entonces, PISA, no hay administración que se retire, porque eso automáticamente dice, resulta que no te presentas porque es fatal el sistema educativo, y después pues se hace una reducción de PISA, y hay que analizar no solamente el nivel medio que queda una comunidad o un país, sino cuántos quedan en los niveles superiores y cuántos quedan en los niveles inferiores, porque España se sitúa muy bien en el 3, 4 y 5, es la situación media. Lo que pasa es que en este país, afortunadamente, también hemos mejorado en las comunidades en una educación inclusiva, y por eso se eliminan chavales que están en el 1-1, pero también tenemos muchos en los niveles
superiores, o sea, en los niveles superiores. Entonces, PISA yo creo que lo que dice Jesús requiere un tratamiento monográfico y entrar dentro de lo que hay. Lo que no se puede hacer un titular de 2 tomos. Yo reitero lo que dicen, y lo que no puedes condicionar el sistema educativo como ocurre en algunos países. Porque al final PISA termina siendo como las agencias de calificación de la deuda. Bueno, y que no había empezado dando tanto razón, no sabía por qué, y es porque efectivamente es el país que en los últimos 40 años, más ha progresado educativamente. Con no sé quién otro país. No sé cómo. Irlanda puede ser. Puede ser Irlanda, puede ser. Pero ahí está saliendo Os apunte, Irlanda, Corea del Sur y España. Casi que en relación con PISA, en ese ranking que hablábamos y demás, hay que formar personas, bueno, me vais a dar todos, hay que formar personas o trabajadores, es decir, tenemos que volcar la educación en mejorar la inserción laboral, teniendo en cuenta además la situación general del país, o hay otras prioridades también en la educación, o no debemos sacrificar. Estaba pensando, por ejemplo, en la filosofía, que ha pasado a tener un papel prácticamente desaparecido en la LOMCE. ¿Qué creéis? ¿Se puede combinar las dos cosas? ¿Se puede buscar la mejora de la inserción laboral o el resultado final de un estudiante no tiene que medirse por luego su inserción laboral? Siempre me toca a mí primero, pero yo creo que en los tramos obligatorios del sistema, yo lo de la inserción laboral, yo personalmente no lo veo. En primaria y en la ESO son etapas finalistas en los que todo el mundo tiene que pasar por ahí. Y yo creo que sirve para formar ciudadanos, para poner a los alumnos y a las alumnas en contacto con la cultura. ¿Estáis de acuerdo conmigo que a veces Ahora, otra cosa es, si hablamos de la formación profesional, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del bachillerato y de las etapas ya posobligatorias. Ahí sí tendríamos que hablar del tema de inserción laboral, como tú dices, pero yo no lo veo personalmente en la primaria y en la ESO. No, yo estoy de acuerdo. Yo lo que estoy de acuerdo es que hay que formar, no quiere decir que tú formes a una persona con un carácter integral, no tenga conocimientos suficientes a medida que va pasando para insertarse profesionalmente. Pero yo haría una llamada de atención al valor social de la educación, porque las propias familias y la propia sociedad, cuando suspendes matemáticas o lengua o física y química, parece que es importante, y cuando las otras les dan un valor relativo. O sea, cuando no entendemos el conjunto de la educación como factores que todos ayudan a la personalidad, pues vamos mal, y a veces la propia sociedad o los propios informes de evaluación ponen el acento en las instrumentales y olvidan mucho lo demás, empezando por la sociedad en general y por las familias en particular. Entonces esto también es importante, ¿no? Bueno. Vale. Claro, es que, a ver, si tú suspendes una asignatura, a las familias lo que nos importa es que aprueben, independientemente, lógicamente, los valores y todo eso nos importa más y le hacemos más hincapié de las familias. Pero si suspendes una asignatura, pues lógicamente como familia nos preocupa que suspendan cualquier asignatura, no solo las que nos gusta que hagan. Bueno, pues ¿qué os parece si dejamos que intervenga el resto? Por aquí, ¿quieres decir algo, Verónica, por ejemplo? Sí, bueno, yo comparto... Sí que os pido al que quiera intervenir, bueno, que levante la mano y que me diga, que se presente a poder ser para que todos le conozcamos y que digáis si formáis parte de algún colectivo, si sois docentes, si sois profesores, si sois alumnos. Yo soy Verónica, soy diputada de Podemos y llevo la Comisión de Educación. Yo también, cuando he empezado este debate, para mí es que la primera pregunta a plantear y la primera cuestión que debería abordarse en un posible pacto es eso, es meramente la concepción de la educación. O sea, si entendemos la educación como una herramienta para dar trabajadores al sistema, o si entendemos la educación como un proceso de generador de ciudadanía, ¿no? O sea, de cómo la abordamos. Porque si lo abordamos de una forma u otra, ya vamos a tener unas líneas rojas muy distintas en los dos, ¿no? O sea, el primer acuerdo sería qué esperamos de la educación, qué esperamos que la educación produzca
en la sociedad, ¿no? Y que esperamos que la sociedad llegue a la educación. Entonces, partiendo de esa premisa, yo creo que sí que habría que hacer una especial atención a todo lo que es el tema de la educación emocional, ¿no? Empezar a trabajar mucho más esos aspectos, además de los técnicos que ya se trabajan, porque tenemos un sistema educativo basado en el rendimiento, basado en las notas y basado en la consecución de unos objetivos fijos que son fácilmente medibles, pero luego hay otras condiciones personales que deben abordarse. ¿Cómo podemos abordar esto? Pues yo creo que deberíamos desarrollar procesos de innovación educativa que trabajen a la persona como un concepto integral. A través de distintas dinámicas, por ejemplo, lo que hablábamos de democratizar no solo los colegios, sino democratizar también las aulas, de intentar cambiar un poco el sistema de docencia, cómo trabajamos en el aula con los alumnos. O sea, todas esas cuestiones son fundamentales para luego ya empezar a hablar de cuestiones más concretas que podrían ser las cargas lectivas, que obviamente yo entiendo y comparto que la religión tiene que estar completamente fuera de las aulas, completamente además. O sea, creo que además si queremos hablar de esa fase, ese cupo de la personalidad de una persona, o sea, del ser, ¿no? Del ser de una persona, podríamos hacerlo a través de herramientas como educación para la ciudadanía, de lo que antes era ética. O sea, tenemos herramientas laicas y comúnmente que podemos aceptar comúnmente, no unos mínimos en lo que vienen siendo los derechos humanos y este aspecto, que ya podríamos cubrir esa parte de la persona, esas necesidades que pueda tener ese ámbito personal. A partir de ahí, la concertación, a ver, yo no estoy a favor de la concertación. Yo entiendo la concertación como un mal menor en este momento que tenemos que ir erradicando. Sí que es cierto que nuestro sistema público no tiene capacidad de acoger a todos los niños y las niñas que tienen que educarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, puedo llegar a entender un poquito el sistema de concertación actual, pero no lo puedo entender ni lo puedo aceptar si no evolucionamos hacia el modelo público totalmente. Esto es, la concertación tiene que ir desapareciendo de manera que se incremente de forma progresiva la inversión pública en centros, y sobre todo en centros educativos, ¿no? Que permitan que no tengamos que tirar de recursos privados para garantizar la educación. Por supuesto, y esto es impepinable, y además lo hablamos con Ramón, el tema de la concertación a colegios que segregan, pero vamos, es que no solo a los que segregan, sino a cualquiera que implique unos determinados valores que quedan fuera de lo que es el concepto de educación que todo el mundo entendemos. El caso del Torrevelo es completamente deleznable, lo hablamos con la consejería, les queda un año. Entendemos que en cuanto se acabe esta concertación tiene que desaparecer, pero habría que revisar también a los demás centros que tienen concertación para ver si realmente, igual no es una práctica tan extrema como pueda ser la segregación por sexos, pero sí realizan prácticas que no son acordes con lo que se solicita a un centro para ser concertado. Creemos que es necesario un pacto. Creemos que es necesario un pacto que puede ser por partes o puede ser íntegro. Entendemos también que en un país con una mayoría que esperemos que se reduzca mucho del Partido Popular, llegar a un gran pacto de educación puede ser muy complicado, o por lo menos dejaría fuera muchas cuestiones que creemos que tienen que estar dentro. Entonces, sacrificar algo que creemos que es fundamental por un pacto global, pues habrá que valorarlo en su momento, ¿no? Pero sí que es cierto que yo he nacido en el 84. Yo nací en el 84, os podéis suponer todas las leyes educativas que a mí me han afectado. Yo empecé, soy de las que venía de primero de primaria, segundo de primaria, luego pasé a los ciclos. O sea, he pasado por modelos, me han pillado todas las reformas educativas a lo largo de mi vida. ¿Y qué he conseguido? Pues bueno, que al final no estás adaptado dentro de ningún sistema, no estás adaptado dentro de ninguna forma de entender las cosas, ¿no? Me han tocado todos, o sea, creo que me pilló la ESO, o sea, el cambio a la ESO y a esos modelos en segundo o tercero de primaria, luego me han pillado cambios sucesivos. Tenemos que frenar eso, o sea, tenemos que conseguir frenarlo, que el pacto que consigamos sea estable, o sea, que no vayamos a cambiar, que una persona con 30 años no haya pasado por 7 o 6 reformas de la ley de educación. O sea, tenemos que dotar, aunque sea de unos mínimos estables, que queden blindados constitucionalmente. O sea, la educación, así como otros muchos valores de generación de ciudadanos, tienen que quedar blindados en la Constitución, no solamente a nivel de qué está dentro, qué es la educación, qué mínimos tiene que tener, sino la financiación de la educación.
O sea, debemos blindar que siempre haya un presupuesto que garantice que podemos sostener un sistema educativo público. Y para nosotros es una cuestión fundamental. Y bueno, por ahora hasta aquí. Que si no, yo soy de las que hablo y puedo estar hablando 2 horas. Ha pedido la palabra Jesús. Pues soy Jesús Gutiérrez Barriso, ahora soy el presidente del Consejo Escolar, pero voy a hablar como docente, como persona, como profesional docente que se ha preocupado por la educación durante toda su vida profesional, porque mejore en general la educación, por mejorar yo la educación que puedo ayudar a construir a mis alumnos y en general pues porque en Cantabria digamos el sistema educativo vaya a mejorar, ¿no? Hablo desde ese punto de vista. Entonces quiero partir del principio, desde la primera pregunta que planteaba Laro a los tres que están en la mesa redonda, ¿no? O en el debate. Vamos a ver, parece que efectivamente Jesús en ese sentido lo apuntó, y parece que es un poco un mantra, decir, hay que conseguir un pacto, ¿no? Y se justifica en la estabilidad del sistema. Vale. La estabilidad del sistema habría que plantearse una reflexión, es decir, el sistema tiene que ser estable, pero a la vez tiene que adecuarse a los cambios sociales, tecnológicos, de las investigaciones neurocientíficas, en fin, a todo lo que queramos, ¿no? Vivimos en un mundo, en una sociedad que cambia, y no solo cambia, sino cambia aceleradamente, cambia muchísimo, y la educación no puede estar separada. Por tanto, hay que combinar esas dos cosas, la estabilidad del sistema, a ver cómo entendemos esa estabilidad, yo creo que la han interpretado desde mi punto de vista bastante adecuadamente, ¿no? Con los cambios que tiene que tener el sistema. Vale. Si me permitís hacer un poco de historia, nuestra historia de la educación reciente en España, cojamos desde los años 70, yo saqué mi oposición en el año 76. Yo he vivido todos esos cambios. Yo he vivido todos esos cambios. Y los he vivido intentando siempre ver que había que mejorar, ¿no? Que había que mejorar. Vale. Tiene que haber una estabilidad y tiene que haber un avance. Lo que no tiene que haber es una bomba. O sea, lo que no puede haber es terrorismo en la educación. Y la LOMCE es una bomba. O sea, ha hecho saltar la educación por los aires. Eso sí que quita la estabilidad del sistema. Porque, como habéis dicho, nos ha hecho retroceder. O sea, a mí lo que plantea la LOMCE era lo que yo tenía en el bachillerato que yo estudié, aquellas reválidas y otras muchas cosas, y esa educación segregadora, selectiva, donde se trata de que unos pocos nada más sean los que estudien, los que avancen y tal, y el resto pues que se las arregle, ¿no? Por tanto, digo, hay que tener cuidado cuando se habla de estas cosas y decir, a ver, la LOCSE, por ejemplo, fue una ley que hizo avanzar, es decir, adecuó el sistema educativo en un momento que era absolutamente necesario y en el sentido que era muy necesario, por más críticas que haya tenido. Hemos celebrado 25 años de la LOCSE, estamos en este año todavía, celebrando los 25 años. Bueno, pues habría que hacer una reflexión muy seria sobre lo que aportó la LOCSE. Pues claro, viene la LOCSE a continuación, es decir, cuando Leticia, por ejemplo, cuando tú dices eso que has dicho de que los cambios de color, del cambio el color político, etcétera, hombre, permíteme, yo matizaría, a mí me duele una reflexión así porque la oigo con tanta frecuencia, tan alegremente dicha, que yo creo que es que eso requiere un poco más de profundidad. Es decir, vamos a ver, cuando hay cambios, ¿qué cambios ha habido? ¿Cómo los ha habido? ¿En qué sentido los ha habido? Porque unos van para adelante y otros van para atrás, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que hacen los cambios políticos hacia atrás? ¿Quiénes ponen bombas en el sistema educativo? Lo desestabilizan totalmente. Y quienes, hombre, luchan, intentan avanzar y encima, yo creo que, como bien ha señalado Ramón, es decir, de manera participativa, de manera democrática, de manera dialogada, es decir, con consensos, porque así fue la LOCSE y así fue la LOCSE. No solo con consenso político, menos el PP, sino también, es decir, con un gran acuerdo social, un gran acuerdo social. Por tanto, es decir, combinemos esas dos cosas, analicemos bien la historia,
Y entonces, pues yo creo que, en resumidas cuentas, y para terminar, para que hablen otros, yo diría, a ver, el sistema tiene que ser estable en el sentido de que no salte por los aires, pero tiene que estar mejorando permanentemente y tiene que estar cambiando permanentemente. Y esto tenemos que hacerlo entre todos, efectivamente. Por tanto, ¿en qué tiene que ser estable? Yo creo que tiene que ser estable en el sentido que tiene la educación y en aquellos principios y valores que son fundamentales. En eso tenemos que ponernos de acuerdo. Y luego vamos a ver qué cosas tenemos que ir cambiando, y como bien decía Jesús también, y bueno, pues habrá que ir tomando acuerdos parciales en esto, en lo otro, tal, que habrá que ir revisando, siempre con el diálogo, con la participación, con el debate, etc. Escuchamos a Jesús primero, a Sergio, y luego si quieres intervenimos. No, primero ha pedido. Fernando García, secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT. Dos discrepancias con la intervención de Ramón. Una primera, que es una teoría que se está extendiendo, yo creo que a través de la OCDE, incluso el MIMODER lo ha dicho muchas veces, que el dinero a partir de un cierto nivel, el aumento del presupuesto no sirve para grandes avances, totalmente en desacuerdo. Y voy a hacer la comparación que habéis hecho antes con Deportiva, ¿no? Me parece que para hacer un equipo de fútbol con un gasto mínimo vale. Para que sea competitivo hace falta un gasto mínimo, efectivamente. Pero yo, entre tener una plantilla como la del Madrid o la del Barça, o tener una plantilla como la del Racing, mira, si soy consejero de educación, prefiero tener presupuesto de otra comunidad y otra es la que, compartiendo lo que dices, se te ha olvidado decir algo. Y es que totalmente de acuerdo en que uno de los principales problemas o males que tiene la educación en estos momentos es la elección de los cargos directivos, la elección del director, que se ha quitado competencias al claustro y al consejo escolar para dárselas principalmente a la administración. Pero recordarte que esta normativa no viene de la LONCE, viene de leyes anteriores y por lo tanto me parece bien que estéis en esa línea, pero que lo aplicáis también. Es decir, que desandemos el camino que anduvisteis en su momento para dar o quitar esas competencias a los órganos democráticos del centro y adjudicarlas a la administración. Y luego una pregunta, donde me la ha pensado prácticamente Jesús entera, que es una pregunta para la mesa, que si pensáis que es bueno que haya un pacto educativo, en el sentido que ha explicado perfectamente Jesús. La educación es un tema que está vivo, un tema que tiene que cambiar, que adaptarse a los cambios de la sociedad, adaptarse a los cambios metodológicos, adaptarse a las tecnologías, adaptarse a muchas cosas y por lo tanto es bueno que haya un pacto educativo que constriña este sistema, o es bueno unos mínimos, como decís, un marco base a partir del cual no haya que tirar bombas, pero sí que haya que evolucionar la educación a medida que evoluciona evidentemente la sociedad. Sergio, creo que... Hola, soy Sergio Tamayo, soy de Unidad Popular. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer, si ya está claro que sería la LONCE, habría que tirarla porque me recuerda haber vuelto 40 años cuando empecé a estudiar allí en los años 65, ¿sabes, no? Entonces, ¿cuáles aquellos de lo que habías estudiado, no? Creo que el problema del dinero que se está hablando aquí es un problema, claro que es un problema de dinero, pero es que este problema de dinero que nos ha llevado a la situación que tenemos actualmente se inició en el 2010 con un cambio de la Constitución, ¿no? Que Europa nos dice que hay que cambiar un artículo famoso de la Constitución para los servicios sociales, la educación, los servicios sanitarios, que hay que quitarlos, hay que rebajar presupuesto para pagar una deuda famosa de los bancos a los que tenemos que salvar. Yo creo que eso no hay que perder, digamos, el saber esas cosas, porque eso nos ha llevado luego a lo que nos está llevando, ¿no? Está claro que la LONCE es una ley, está claro que es muy retrógrada, a esos niveles, que debemos volver a unos presupuestos que realmente estuviesen antes del 2010, es decir, desde el 2010 hasta ahora se han perdido casi 8.000 millones, ¿no?, en presupuesto, digamos, para la educación pública. Lo que no se puede seguir teniendo con esta crisis y con este rebaje de presupuestos es tener concertados los colegios. Está claro que los colegios concertados deberían suprimirse, debería ir todo el dinero dedicado a la pública, debería ir el dinero dedicado a contratar profesores, que hemos perdido casi 20.000 profesores en estos 4 años que llevamos, y yo creo que eso también es importante reseñarlo, porque esa es la política que tiene que cambiar. Nosotros lo que proponemos y lo que queremos proponer es que la nueva ley de educación no se haga desde el gobierno, se haga desde abajo. ¿Y desde abajo dónde debe ser?
desde la comunidad educativa. Deben participar los profesores, deben participar los alumnos, deben participar los profesores, que somos la sociedad, y los padres, está claro. Es decir, porque una ley hecha desde abajo siempre será mucho mejor consensuada que no se haga, como estamos viendo, desde cualquier gobierno, que en función de que llega, si tiene mayoría absoluta, hace y deshace lo que le da la gana. Está claro que debemos blindar eso, y para eso la ley que proponemos nosotros es que se haga desde abajo, que es como debería ser cualquier ley, y luego refrendada por la sociedad, y que el gobierno aceptase esa ley refrendada por la sociedad. Yo creo que es lo más democrático, porque lo que estamos viendo en estos 30 años de cambios constantes con la ley educativa es lo que estamos llegando, ¿no? Es decir, que empezamos con la ESO, empezamos con lo otro, empezamos con la revalida, y eso es lo que no puede ser. Entonces yo creo que por ahí deben ir las cositas. Y luego eso, bueno, pues está claro que hay que limitar el presupuesto, igual que en sanidad, aunque estemos aquí hablando de educación, en servicios sociales, porque yo creo que eso es lo fundamental que hace una sociedad igual, fraternal y humana. Y yo creo que la educación, precisamente, si se hace desde abajo y participan realmente la comunidad educativa, va a ser una sociedad mucho más igualitaria. Y el tema del PISA y no PISA va a dar igual, en ese sentido. Nada más, ya seguimos interviniendo más adelante. Dar la palabra, que hay un par de ellas pedidas, si queréis responder algo de lo que han dicho los intervinientes. Yo quiero... Sí. Dale, yo quiero responder a Jesús. Esos valores mínimos, esos, digamos, ese decálogo de 10 cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo, son las que tienen que estar y no cambiar, para evitar precisamente que venga un gobierno, se le ocurra la LOMCE y vayamos como hemos ido. Entonces, esos mínimos son los que tienen que estar marcados. A eso es a lo que me refiero. La forma de decir Claro. que viene de un color o de otro y tal. Claro, Y porque... eso que tú dices es lo mismo que estaba diciendo yo, ¿no? Porque hemos dicho que vamos a ir para adelante y no para atrás, ¿no? Estamos de acuerdo. Vamos, que Creo que tengo que contestar varias cosas. La primera, no estoy influenciado todavía por la OCDE, no sé si llegaré. Yo lo que he dicho es que es necesario un presupuesto holgado. Ya me gustaría tener más presupuesto, pero que hay y esto no lo dice la OCDE, lo dicen también intelectuales de otra línea muy diferente. Cuando hay un presupuesto suficiente y holgado, por incrementar mucho dinero del PIB en eso, no mejora sustancialmente. No mejora. Igual, pues el Celta hasta juega mejor que el Real Madrid hoy. Entonces esto es un poco lo que... Eso, luego, otra cosa es efectivamente, nosotros en la elección de director igualamos y mejoramos el papel, se incrementó el papel de la administración, que igual hay que cambiarlo, pero se dejó el consejo escolar como el máximo órgano de representación del centro. Entonces, y se le dejó la facultad que era, me parece que era muy importante, que era aprobar el proyecto educativo del centro, y se aprobaba en un consejo. Y si el proyecto educativo del centro se trabaja como entendemos que se debe trabajar, es la herramienta fundamental para esto. El compañero, ya sé que cambiamos la Constitución, ya lo sé, pero el presupuesto del 2010 era un presupuesto en educación en esta comunidad y en el Estado amplio. Lo que se ha perdido en estos 4 años todavía no hemos conseguido recuperarlo y tardaremos igual todavía la legislatura en recuperar cómo fue el presupuesto del 2010. Luego te voy a decir cómo recuperar eso. En cuanto a las leyes, lo ha dicho Jesús, y yo te lo recuerdo. Es decir, tanto la LOE como la LOCSE tuvo 1 año y medio, la LOCSE demasiado, porque se estuvo como 2 años y medio, con un libro blanco que se llevó en todos los lados, se discutió, se habló, y fruto de eso fue un consenso amplio en el Parlamento. Y la LOE tuvo un libro verde, no sé si te acordarás, que era una educación para todos y todas, que se estuvo discutiendo durante años. Y por eso también la LOE salió en el Parlamento con todos los votos favorables de los grupos políticos, menos del PP. Y hay que incrementar profesorado.
nos estamos poniendo a la tarea en Cantabria. Este año hemos incrementado sustancialmente el profesorado. Hemos agotado hasta alguna lista de interinos. O sea que tienes razón, pero se está avanzando, yo creo que significativamente. Y en cuanto al debate, el debate en las leyes se ha realizado. El que no ha habido debate es en la LOMCE. Ahí no ha habido debate. Ni libro blanco, ni libro verde, ni reuniones con los colectivos. Os ruego que hay muchísimas palabras pedidas, además genial, porque así podemos conocer muchos puntos de vista. Os ruego que seáis breves para que podamos hablar todos. Ha pedido la palabra, creo que también José Luis, luego Teresa. Lo primero decir que da gusto tener un debate como este al consejero. Luego en el anterior nos reunimos una vez y a los 2 minutos quería echarnos ya del despacho. Bueno, me llamo José Luis, soy miembro de FAPA Cantabria y representante del Consejo Escolar de FAPA. Pues yo voy a decir una cosa, una PISA, lo que han dicho, ¿no? O sea, hay datos de PISA, siempre los que vamos, lo dice Jesús, el titular, somos los quintos, los séptimos, los 21. Hay datos fundamentales, que tenemos que tener claro. Donde hay más asentismo, donde hay más diferencias socioeconómicas, las familias, es donde peores resultados tenemos. Y yo creo que ese tiene que ser el objetivo de la educación general, ¿no? Es decir, compensar todas las desigualdades sociales que existen. Yo particularmente, viendo lo que he visto estos años, de la crisis, la fuga de cerebros, creo que el nivel educativo es bastante bueno. O sea, se los rifan en Alemania, tenemos amigos en universidades en Bélgica, en otros sitios, creo que es bastante aceptable. O sea, creo que tenemos a veces sobreformación. Hay gente hoy en día que acaba con 30 años, tiene 3 idiomas, 2 máster, cosa que en la época de algunos estamos aquí era bastante interesante, ¿no? Y eso tenemos que ponerlo en valor. Y luego, sobre todo, dónde partíamos y dónde hemos llegado. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No simplemente pensar que los finlandeses son mejores, faltaría más que no sea fuerte, ¿no? Dicho esto, creo que ahí tenemos que dar los recursos. Metidos en ese objetivo final, ¿no? El de tener claro que si no compensamos las desigualdades sociales, seguimos creando élites, las élites se van perpetuando. Los hijos de los que son buenos siguen siendo los buenos, y los hijos de los que son analfabetos siguen siendo analfabetos. Eso es lo que estamos reproduciendo hoy en día, evidentemente mucho menos que hace 40 años, pero seguimos teniendo al día de hoy en los centros educativos. Hablabais de... creo que hay una cuestión que tenemos que hablar, que es fundamental. O sea, el mayor recurso que tenemos en la educación son los docentes. Creo que hay que hablar sobre el papel que juegan los docentes. Les tratamos siempre como un cuerpo homogéneo cuando no lo son. O sea, hay docentes muy buenos y los hay muy malos. Y creo que eso hay que tener. O sea, no quiero hablar como Marín, hay esta cosa que se le ha ocurrido al nuevo ministro, al varón, pero sí que tenemos que tener en cuenta esa cuestión y hablar de ella cuando hablamos de un modelo educativo, ¿no? No vale. Hablabais aquí de cómo en las aulas hay poca, algunas veces les están muy dirigidas, algunas veces afortunadamente están muy dirigidas, porque si no, podríamos hablar de otra cuestión. Evidentemente, los consejos escolares en otros centros no funcionan, no son equitativos, no son paritarios, no funcionan. El profesorado lleva la voz cantante, dirige y manda a los centros, salvo en esta región, excepciones muy orgullosos de ellas, pero no funcionan en lo general, ¿no? Funcionan así. Las familias no participamos en la promoción, no participamos en nada. O sea, realmente en la actualidad no se funcionan como tienen que funcionar. Ya sin hablar lo que nos quitó la LOMCE, sino antes de la LOMCE, ¿no? Ahora ya no tenemos más que capacidad de hablar sobre las cosas, no de decidir. Esa es la realidad que tenemos. Creo que eso hay que darle unas vueltas, ¿no? Necesitamos compensar todas esas desigualdades de abajo. La familia es fundamental para que participe en ello. Leticia ha hecho varias intervenciones sobre cuestiones que son fundamentales. Si tuviésemos mucho más presupuesto, a lo mejor no mejorábamos los resultados académicos, pero mejoraríamos otro montón de cosas que harían que la educación en su conjunto mejorase. Nosotros en CIAPA, en FAPA, buscamos lo que se llama el éxito, bueno, que tú lo has dicho en alguna intervención recientemente, el éxito escolar de todos los alumnos. Eso es donde nos tenemos que dirigir. O sea, hoy en día hay alumnos que se quedan tirados por el camino. Eso es lo que tenemos que reducir, ¿no? Porque estamos convencidos que si eso se reduce, el sistema va a mejorar notablemente, ¿no? Sobre las cuestiones del pacto educativo, bueno, sí que es un dogma que repetimos, pero a lo mejor tiene que serlo. Nosotros desde FAPA apostamos por una educación pública. Meteremos conciertos donde necesitemos meterlos, pero no podemos tener un concierto en un colegio al lado de uno público que no llena las aulas de alumnos. O sea, nos faltan alumnos en algunos centros, no podemos estar dando conciertos. Creo que eso es lo que tenemos que revisar. Por supuesto, Peñalabra y Torrevelo, evidentemente, pero también otros. O sea, hay centros concertados que tienen una función social importantísima, pero hay otros que hay libre elección, pero ni quiere decir que se lo paguen, ¿no? La libre elección no significa que me tenéis que pagar lo que yo decida que quiero estudiar. No, hay un marco legislativo, un sistema educativo, y a partir de aquí quiero otra cosa distinta, que se lo pague, como sucede. Por último,
creo que hemos tenido reuniones, creo que se va por buen camino de hablar de problemas reales en los centros, es una cosa muy de agradecer, porque yo no sé llamarlo cuatrienio negro, no, ha sido muy jodido, eso es cierto, ha sido muy jodido y afortunadamente esos personajes ya no están. Tampoco creo que no vayan a volver nunca, ojo, no nos despistemos con la cuestión, pero creo que hay que avanzar mucho. Sería fundamental en el Estatuto y en la Constitución meter unos suelos de gasto en el tema educativo, por supuesto social, sanitario y servicios sociales, pero hablamos de educación, un suelo de gasto. En CIAPA el otro día hemos aprobado una propuesta de que tiene que haber un suelo de gasto en la Constitución y en los estatutos. Eso, que venga a tenerlo todo. Y ahí podríamos hablar de cuestiones. Si tuviésemos más presupuesto, más programas. No lo sé. Nosotros PISA no lo tenemos en cuenta. Nos parece, o sea, lo que habéis dicho un poquitín, ¿no? Las familias no queremos entrar en ese debate. A mí me da igual si en conjunto somos los décimos o los 25, si lo que vemos día a día es lo que nos vale, ¿no? Y una última cuestión sobre las evaluaciones. Yo es que considero que cuando dejo a mi hijo en el colegio está con alguien que sé que le va a atender y mi confianza es plena y total, ¿no? Y lo que el maestro o la maestra plantee o evalúe, a mí me tiene que valer. Yo no necesito que venga nadie de fuera con no sé qué sistema extraño a decirme si vale o no vale. Si es que yo ya con la aplicación diaria lo vemos, ¿no? Y eso creo que hay que valorarlo también. Valorar a los que hacen un buen trabajo y empezar a mejorar a aquellos que hacen un buen trabajo. Vale, gracias por ser breve. Muy breve. En primer lugar, quiero felicitar a Laro por hacer este debate y además creo que después de ese cuatrienio negro que dice Jesús, que soy totalmente... estoy de acuerdo con él. Bueno, no lo he dicho, soy María Teresa Noceda, soy la portavoz del Partido Regionalista en el Parlamento de Cantabria y llevo desde el año 3, 12 años y he estado siempre, soy docente además, y vivimos la etapa del 3 al 11, que creo que en educación fue un gran avance, que se hizo muchísimo por la educación, así lo han dicho todos los docentes, sindicatos y demás, y después estos 4 años han sido unos 4 años de retroceso total. Creo que ahora, como bien ha dicho el consejero, se está poniendo la base para empezar a recuperar la calidad y la equidad que ha desaparecido. Creo que están en esa línea y va a costar bastante, porque han sido 4 años que se han hecho tantos destrozos en la educación que creo que va a costar muchísimo. Ahora mi pregunta es la siguiente. Estamos todos a la espera del día 20 de lo que ocurra en las elecciones. Estoy de acuerdo con Sergio que cualquier pacto educativo tiene que haber un acuerdo entre la comunidad educativa y las fuerzas políticas. Están representantes del sindicato mayoritario de la enseñanza pública y de la plataforma educativa, que ellos están, como la mayor parte de la comunidad educativa, abogando para que se derogue la LOMCE. Todos estamos de acuerdo en que eso ocurra, pero el miedo que tengo, todos tenemos miedo, esperemos que no ocurra, en el supuesto que el día 20 no ocurra así, luego el nuevo congreso que se forme, las fuerzas que se pueden juntar no van a derogar la LOMCE, como comunidad que somos, que no estamos gobernados por el Partido Popular, afortunadamente. Yo le pregunto a Ramón si, ya sé, la ley, la LOMCE es una ley, como ley hay que aplicarla, pero me imagino hay un margen y hay unos aspectos que se pueden cribar para no aplicarla en su totalidad. O sea, en esos márgenes que tenemos, que si lo piensan hacer. Esos márgenes que da de no aplicar la LOMCE en su totalidad, en el supuesto, porque supongo que no va a ganar el Partido Popular, con lo cual, si todas las fuerzas en el Congreso han dicho que firman la derogación de la misma, que se cumpla. Esa es mi pregunta. O bueno... Sí, es que se han dicho muchas cosas. No, era enlazando con la intervención de José Luis, como hemos compartido 4 años de pancarta y de calle, ¿verdad? No, yo quiero volver a lo de PISA, ¿no? Porque PISA se convirtió un poco en la coartada del actual gobierno para justificar la necesidad de un cambio en la ley educativa. Claro, si seguimos otra vez diciendo o aceptando PISA como barco animal acuático, hombre, pues con una misma ley educativa hay comunidades autónomas, sobre todo las del norte industrial de España, que sacan unas notas muy parecidas a Finlandia, y hay otras muy vinculadas, por ejemplo, al blandiguillo y a la hostelería, pues el sur y el este de España, que sacan unas notas bastante más bajas, significativamente más bajas. Con lo cual, un poco la conclusión a la que se llega es que el sistema educativo llega hasta donde llega, pero también en los resultados influyen otras cosas, sobre todo las expectativas que tienen las familias con respecto a sus hijos. En aquellas comunidades autónomas
sobre todo en la época del boom del ladrillo, en el que no se veía a veces la necesidad de que tu hijo o tu hija estudiase, porque, hombre, va a ganar mucho dinero armando ladrillo, trabajando de caldero, metiendo las extras. Las comunidades del sur, las comunidades del Levante, las comunidades insulares, por ejemplo, sacaban notas significativamente más bajas y había unos niveles de abandono escolar mucho más altos que las comunidades industriales, Cataluña, País Vasco, incluso Asturias, Navarra, Cantabria, que sacaban notas significativamente más altas. O sea, lo digo porque a veces pensamos que el sistema educativo es uniforme y es capaz. No, hay otros factores que también influyen en los resultados de los alumnos y que escapan al ámbito formal de lo que es la escuela. Y, hombre, por decir algo que ha quedado también en el aire, no se pueden tampoco hacer trampas con el lenguaje, es decir, tú lo pones fácil cuando dices, hombre, a partir de un nivel de presupuesto holgado y suficiente, bueno, la cuestión es definir qué es holgado y suficiente. Es decir, la cuestión, yo soy de los que piensan, o de las organizaciones de los que piensan que el presupuesto no es ni holgado ni suficiente y le falta mucho todavía para ser holgado y suficiente. Eso es lo primero. Y después, hombre, algunas de las cosas que también dices con respecto a la democracia en los centros y la cultura de la igualdad que había hasta ahora, el camino, yo creo que lo apuntaba antes Fernando, se inició en épocas anteriores al Partido Popular. Ahora, porque hay que hacer autocrítica, pues si la hacéis, joder, pues bienvenido. Vaya, lo mismo que el tema de lo de la religión. Se ha tenido bastante tiempo para derogar los acuerdos con la Santa Sede, que son del año 79, me parece. En fin, si se va a hacer ahora, pues estupendo. Como decía la alcaldesa de Madrid, yo creo mucho en la reinserción. Vaya, que si en una administración a nivel estatal, de la que forméis parte vosotros, una de las prioridades va a ser esa, pues encantados de la vida, pero lo que hace falta. Y yo no me considero persona especialmente enemiga de la religión, de las religiones, al contrario. Pero lo que pasa aquí en España no es normal. En fin, que lleguemos a un acuerdo con otro país. Vale, pues nada. No. Para que intervengan. Venga, sí, venga, ya hablaremos luego de la... Ramón, querías contestar. Vale. Cada vez que hablan tengo que contestar. Hay márgenes. Sí. No, vamos a ver. Primero, a mí yo tampoco estoy satisfecho con el presupuesto que tengo. O sea, eso es lo primero. Si hay que crecer el presupuesto, bueno, pero que hay que poner un suelo de gasto en la Constitución a la educación, también de acuerdo. Y cuanto más elevado, mejor. Yo solamente había hecho un comentario porque creo que no solo es dinero lo que mejora la calidad de educación. O sea, esto es lo que quería decir. O sea, más alguna cosa mal, metamos más dinero. No, a veces no es la solución. Esto es lo que quiero decir para aclarar. Segundo, para aclararme también, yo he denunciado que hay conciertos innecesarios. No sé quién ha conciertos innecesarios. O sea, en Santander capital hay 500 plazas vacantes de 3 años. Por tanto, sobran conciertos. Y se han seguido dando conciertos. Esto es así. Y luego hay conciertos innecesarios. El concierto debe tener una exigencia territorial y una necesidad territorial. No puede ser un concierto que cojo un autobús en Val de San Vicente y le deposito en una localidad X cercana a Santander. Eso no es un concierto. O sea, estoy en contra de estos conciertos. Y luego, espero que no ocurra lo que has dicho, pero entonces lo que tenemos, hay ahora un conjunto de comunidades, pase lo que pase, el 20 de diciembre, ahora lo que sí es que va a haber un conjunto de comunidades en enero gobernando desde otro signo, porque eso no va a cambiar. Entonces, nos pidió en verano que esas 12 comunidades hicieran un frente común ante el Ministerio, con poco tiempo de organización y con el curso encima. Entonces eso se pudo hacer lo que se pudo hacer, que algunas cosas se han hecho. Ahora mismo es más callado, pero estamos cambiando el decreto y el ROC de primaria, hemos llegado a un acuerdo ya para cambiar el decreto de bachillerato de artes y creo que, pase lo que pase, creo que la LOMCE se va a quitar con cualquier gobierno. Pero si no, las comunidades haremos una labor para ir laminando poco a poco los aspectos que podamos y que no sean más. Porque ya hemos cambiado en primaria varias cosas, como te digo, entonces esta es la postura.
Hay un portavoz allí, creo que es del Consejo de Estudiantes. Soy Diego, del Consejo de Estudiantes. Bueno, nada, ser un poco breve, poner algún aspecto que no se ha hablado y creo que no se ha hablado encima de la mesa. Por un lado, la universidad. Yo creo que no se ha tocado la universidad, también hay que entender, ¿no? Cómo está estructurada los sociales o los que participan en los sindicatos, entre las organizaciones de la educación que participan en esto y están como muy volcados o muy divididos entre lo que es la escuela y la universidad, ¿no? Pero sí que consideramos importante por el simple hecho de que estamos empezando a ver como la universidad está claramente consideramos que la sociedad se tiene que hacer cargo de la educación pública extendida hasta segundo de bachillerato y la universidad estamos viendo una tendencia muy clara hacia que, bueno, es parte del mercado laboral, ¿no? Y no sé, es decir, no es por meterme con nadie, pero Bolonia sí que tiene una serie de aspectos muy claros que comienzan con esa tendencia, ¿no? Entonces sí que nos parece importante. Nosotros, cuando conocimos que se iba a desarrollar este debate, nos alegró muchísimo porque hace un mes o algo así sacamos una campaña, pues bueno, con nuestros recursos bastante limitados, ¿no? Pero que la titulamos Los Futuros sin Tasas. De hecho tiene una página web, un manifiesto que se puede firmar y todo esto. Y poco a poco, pues bueno, intentamos sacarla adelante con dos ejes básicamente. Una medida que consideramos urgente, no solo por lo que puede eliminar, sino también por lo que puede ser beneficiosa, y es la gratuidad de la educación. Creemos que 7,5 millones de euros, que es lo que se dedica a la universidad, no son para nada una cosa utópica o lo que sea, sino que puede tanto aliviar muchísimo a las familias, que no solo a las expulsadas, sino también a muchos otros alumnos que lo están realmente, pues eso, les está costando mucho pagar la matrícula, sino también para la propia Cantabria, como atractivo de comunidad interesada en la educación y todo esto, ¿no? Y también atracción de nuevos alumnos. Eso por un lado, y por otro lado, claramente lo que veníamos en la idea de este debate, de que necesitábamos un nuevo modelo educativo. Nosotros considerábamos que, como todas las cosas que se ha hablado de este debate, que realmente hay muchas cosas que no se solucionan con partes presupuestarios, que no es subir un poco más el presupuesto y dejarlo ahí, ¿no? Entonces, sí que creíamos que eran algunas cosas que nos han comentado, por ejemplo, que sí nos parecían interesantes, es que quizás nos teníamos que replantear por qué segundo bachiller es un curso en el que se dedica básicamente a aprobar un examen, ¿no? O cosas como aprender inglés, que es muy parecido, aprender inglés para aprobar eso, tener el título y ya como que parece que no hace falta dedicarse nada al inglés, ¿no? Un poco eso. Y como así para redondear, yo creo que tenemos un poco que volver a la idea del debate, y hay cosas que se han planteado, ha planteado Leticia, ha planteado más gente, que realmente tenemos que tratar de evitar, yo creo, y en el colectivo pensamos lo mismo, de evitar de depender tanto de los partidos, ¿no? A la hora de hacer todo el proceso, y que tiene que ser la comunidad educativa en su conjunto, junto a la sociedad, la que tiene que decidir. Luego podemos ver si lo que tenemos que hacer es un sueldo, algo más construido, algo más... Bueno, pero yo creo que el hecho de juntarnos y realmente debatir sobre temas educativos y formar cuestiones, una base clara, ya es un avance. Y bueno, un poco eso, simplemente, igual soy un poco ambicioso, pero sí que me gustaría sacar del día de hoy un compromiso por parte de la gente que se dedica a la educación, de todos los agentes educativos y también de la consejería. Nosotros cuando hacemos los ataques, en ningún momento al PSOE, ¿no? para personalizarlo en una figura, no consideramos que lo haga por mala fe, para nada, pero sí consideramos que tiene, no solo, todo partido político tiene una serie de impedimentos que le hace ser capaz de oír a lo que es toda la sociedad. Entonces yo creo que el tema de educación es un tema bastante importante con el que podemos empezar a trabajar desde la base y que puede ser muy fructífero en ese sentido. Gracias, Diego. Una chica por aquí también sería... Mi nombre es Beatriz. En primer lugar, no como madre. En segundo lugar,
soy representante de ADIMA Santander, es una asociación para niños con altas capacidades. Y también soy la coordinadora en Cantabria de la Plataforma Nacional de Apoyo a las Altas Capacidades. Nosotros los 3 puntos importantes es la inclusión, atención a la diversidad en su más amplio sentido y la formación del profesorado y de los orientadores de los centros. Nosotros estamos a favor de que se eliminen los conciertos siempre y cuando se atienda a los niños en la escuela pública. Nosotros en estos años es cierto que nos hemos quedado a la cola de otras comunidades. Tenemos comunidades pues, que están haciendo programas de detención a estos niños. En Cantabria se realiza el screening en infantil, pero se utiliza para detectar dificultades. Ese se podría aprovechar, no necesitamos más medios económicos. Se puede aprovechar para detectar a estos niños. ¿Qué pasa cuando no se detectan? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Tenemos 117 niños identificados, de unos 9.000 posibles. No es una cifra para despreciar. ¿Qué pasa con esos niños no detectados y no atendidos? Pues que muchos acaban en salud mental, en residencia, y un 65% fracaso escolar. O sea, esa fuga de talentos que dicen, hay que llegar. Hay que llegar. Y para nosotros es francamente importante. Sobre todo la atención a la diversidad y la formación del profesorado. Y bueno, y decir que estoy muy contenta viendo la postura tan cercana que tenemos, son 3 puntos que ha tocado y bueno, que tenemos una reunión pendiente que espero que sea muy pronto para poder colaborar en esas posturas tan cercanas que tenemos. Yo comparto la formación del profesorado es para otro monográfico también. Sí. Y es cierto que la atención a la diversidad ha tenido la vista más hacia las necesidades educativas de déficit que hacia la superdotación. Esto es así. Sí, esta es la realidad, y yo le puedo decir, porque ahora soy consejero, pero he trabajado algo en el aula, aunque algunos dicen que es menos de lo deseable. He trabajado en el aula los 4 últimos años y había niñas digo niñas porque estaban detectadas y realmente es un problema, pues se aburren, están desmotivadas, fracasan, entonces hay que tener un tratamiento específico, para lo cual también, no solamente los niños, pues hay que ver una formación del profesorado que permita trabajar en un mismo ecosistema que es el aula, de diferentes ritmos, etcétera, y eso es difícil también para el profesorado. Es difícil para el profesorado. Hay que formar al profesorado para es difícil para el profesorado. Ahora yo creo que medios para detectar los orientadores sí tienen en los centros. Lo que pasa que a veces es más difícil luego el poder trabajar. A tu lado ahí hay una... Y no se preocupe, la semana que viene vamos a verlo. ¿Se te abandona el trabajo? No, abandona no, no tengo trabajo. Sí, la carpeta es... Sí. Bueno, sí. Me llamo José Luis Sánchez, soy también del sindicato STEC y básicamente reitero algunas cosas con algún aquí. Se habla de lo que sería un pacto de educación y por otra parte una estabilidad, pero que sea vivo, ¿no? Tiene que ser valioso, tiene que ser vivo, tiene que adaptarse, estoy completamente de acuerdo. Probablemente una evolución a velocidad de caracol, aunque suene así de poco prestigio, sería lo deseable. Yo creo que a la comunidad educativa y a los elementos medidores nos lleva un mínimo de 10 años poder empezar a valorar mínimamente los resultados de un cambio. Todo lo que se anticipase a eso nos deja fuera una serie de factores muy importantes a medir. Entonces sí que es necesario los cambios, estoy a favor de ellos, pero hagámoslos de un modo progresivo y lento, ¿de acuerdo? Sobre el presupuesto, pues mira, Ramón, me gustaría empezar el exceso. Seguramente que el dinero en la educación no es todo, pero quiero verme alguna vez en mi vida antes de jubilarme en ese escenario. Solamente una vez en mi vida. Básicamente, y por hacer ese símil del que has hablado antes deportivo, decirte que tal vez hoy el Celta juegue mejor que el Madrid, no lo sé, pero acabará detrás de la Liga. ¿Me entiendes? El presupuesto no lo es todo, pero es mucho. Mucho, y además, tú has vivido momentos de bonanza, soy profesor de FP. Entonces yo recuerdo cuando había presupuestos extraordinarios, inyecciones económicas importantes y veías renovar tu centro y pedías un curso de formación y recibías formación de calidad no virtual ni ficticia, ni la .com,
que la formación.com cojamos la compensa, ¿de acuerdo? Entonces todo eso vale mucho dinero y es un empujón hacia adelante, pero no solamente va a suponer un empujón hacia mí como individuo en ese momento, sino generar una empatía y una cadena de movimiento en todo lo que me rodea. Entonces el dinero no lo es todo, pero eso no da la felicidad de la compra hecha, ¿vale? Bueno, sobre el discurso perverso y machacón sobre los poderes económicos desde el 2007, démonos cuenta que van muy parejos a todo el movimiento político, económico y social que estamos viendo en el mundo, no solamente en España, y España es una franquicia más, ¿de acuerdo? Entonces nos vienen machacando desde estos años de atrás determinados poderes, lo primero para justificar sus errores, ¿no? La crisis bancaria, la crisis inmobiliaria, y luego ya para intentar perpetuar ya sus propios privilegios. Y entre todos estos discursos perversos y tal, ha sido muy fácil echarnos a los pies de los caballos a los profesores. Y aunque es verdad que siempre tenemos que hacer una política revisionista de nosotros mismos, no es menos cierto que se nos ha puesto a los pies de la sociedad, sin contar que la comunidad educativa son tres patas de una misma banqueta: profesorado, gobierno y economía, con sus planes educativos, y padres, con alumnos, ¿de acuerdo? Entonces no olvidemos nunca que el éxito de un plan educativo no solamente depende del profesor, por valorar las dos patas de la banqueta. Y bueno, por último, comentar a la representante de Podemos, un matiz. Lo he puesto así con mayúsculas simplemente. No son necesarios los conciertos. No, entonces, no son necesarios en ningún momento, ¿vale? Otra cosa es que ya coyunturalmente estemos metidos en ellos, habrá que irlos eliminando, pero no son necesarios. Y es un discurso que va incluido en lo anterior que yo decía, se nos está machacando con ellos durante mucho tiempo, de la necesidad de... Nada, mira, se valora menos la capacidad del profesorado, se mide menos los resultados académicos o incluso se falsea. Lo digo así, al que quiera que me rebata, ¿de acuerdo? Y luego, por último, decir simplemente que este comunismo o socialismo para ricos que se lleva inventando en este país durante los últimos años o décadas, pues se falsea muchísimo, y entre ellos es la enseñanza concertada es necesaria porque cuando los poderes públicos no pueden, mira, si te dan el terreno, te dan el dinero y te dan los planes, entonces rebatamos nosotros mismos todos estos discursos que nos vienen de fuera, ¿de acuerdo? Rebatámoslo. Comparto completamente lo que dices, pero la situación hoy en día es que tenemos menos plazas en la pública que alumnos. O sea, claro que no es cierto, perdona, Hay colegios concertados rodeando colegios públicos en los cuales hay sillas vacías. En eso también estoy de acuerdo, y hay que hacer el esfuerzo de no dar una posibilidad de que la gente pueda elegir un concertado, sino que toda la gente que pudiera no caber... A ver, yo es que también vengo de Castro, y en Castro tenemos un problema con la capacidad de alumnos que no sé si es extrapolable a Santander, por ejemplo, pero yo lo he vivido. O sea, yo lo he vivido en Castro, pasa eso. Hay menos plazas en la pública que posibilidad de integrar a esos alumnos. En esos casos es cuando tiene sentido el ubicar a esas personas en un centro en el que no tengan que pagar por la educación de sus hijos. Que también esa es otra de las cosas que habría que tener en cuenta. No se debería permitir que una concertada cobre ningún tipo de cuota a los alumnos. O sea, eso partiendo de raíz. Pero sí que es cierto que se pueden dar determinados escenarios en los que no tengamos una capacidad de absorber a todos los alumnos, por lo que sea. En Castro fue por un boom brutal, de repente, de población que llegó, nos encontramos con un montón de niños que no tenían plaza. Entonces, en ese caso, puede ser necesario que coyunturalmente se establezca un convenio con un colegio para que esos alumnos puedan. No tiene que ser la dinámica. ¿Quién paga el concierto de esos colegios? ¿El gobierno vasco? No. Vamos a unas palabras pedidas, pero tenemos que acabar ya. No, bueno, solamente es eso. No sé si lo veis no sé si lo has entendido por dónde voy. Vamos a hacer una última intervención de los ponentes. Os agradezco todo el interés y vamos a cerrar básicamente porque también la gente de la vorágine tiene que cerrar en algún momento. Y nos habíamos comprometido a las 9, son las 9:10. Tomamos unas cañas si queréis y lo debatimos lo que falte. Solamente quiero irme a decir hoy que nadie diga que no quiero dinero, ¿eh? Yo quiero el mayor presupuesto posible. Eso desde luego.
Lo único que quería matizar es que hay un momento en que... Y luego decir que lo podemos hacer mejor o peor, equivocarnos desde luego, dar pasos para atrás, culturales para adelante, pero que la voluntad de la actual consejería es de estar cerca, de hablar y de tener las puertas abiertas, eso desde luego. Ya se ha visto. Estáis aquí, ya es un paso adelante, ¿no? Muy breve, muy breve. Sí, no, acabamos. Cualquier día vamos a tener a otro señor. Que, además, en el discurso de los que estamos aquí y de muchos de los que estáis sentados al otro lado, se habla mucho de la LOMCE y parece que hay mucho consenso en que es una ley que hay que derogarla. Aprovecho para decir que este sábado a las 6 de la tarde, por la plataforma de defensa de la enseñanza pública de Cantabria, vamos a hacer una manifestación. ¿Con qué objetivo? Pues recordar a todas las fuerzas políticas que concurren a los comicios del día 20, bueno, pues que estamos deseosos y que estamos esperando y que anhelamos que el nuevo gobierno que surja de la FUNAC derogue definitivamente esa ley, así que estamos todos y todas invitados a participar. Además, creo que ha dicho el consejero que va a ir. Lógicamente no va a salir, la pancarta de salida no va a salir, pero... He ido a todas que se han hecho en los 4 años. Sí. Bueno, yo agradecer al consejero que hoy esté aquí y nos dé la oportunidad de poder hacerle preguntas. Doy fe que están abiertos al diálogo, a veces demasiado, y vas a Alonso, no te vas nunca porque habla por los codos, pero que bueno, que es gente con la que se puede hablar y se puede presentar proyectos, todas esas cosas y tienen voluntad. De momento la legislatura es muy larga y las calles nos esperan en cualquier momento. Yo creo que es la mejor forma de acabar, así que nada, yo agradeceros a todos que hayáis venido, que hayáis demostrado tanto interés y creo que ha sido un buen ejercicio de diálogo el que hemos tenido, así que nada, muchas gracias a todos.